El propósito, digamos, de esta presentación es más que nada mostrarles las lentitudes de la transición energética como un proceso. Y, a ver, yo siempre, para hacerlo didáctico, digo, hay una fotografía del futuro y hay una fotografía del presente. Sabemos a dónde queremos ir, pero estamos acá. Y ese tránsito requiere como una película, requiere de muchas fotos intermedias. Y vamos a ver por qué esto es así. No es un capricho ni es solamente un problema de decisiones políticas, sino que involucra a lo tecnológico, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver un poco qué ha sucedido en el mundo, y esto les va a interesar porque como el consumo energético tiene que ver con el crecimiento económico tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios que nosotros producimos para consumirlos. Entonces, cuando hay esas ideas de que todo es gratis, no es así. Hay que producirlo, consumirlo, y para que se adquiera tienen que estar los bienes y a su vez la distribución del ingreso acorde, digamos, ¿no es cierto?, a lo que la gente aporta al sistema productivo, pero también con criterios de justicia social, porque ninguna sociedad puede ser totalmente meritocrática, ninguna sociedad puede ser enteramente ignorar la meritocracia, porque si no quiere decir que aquel que duerme todo el día y aquel que trabaja todo el día tendrían los mismos derechos, y esto es algo importante. El mundo ha venido creciendo justamente a raíz de un gran esfuerzo, es decir, a nadie se le escapa que China, digamos, cuando ingresa en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, modifica el panorama del mundo, digamos. Por una parte, el mundo enfrentó un proceso de crecimiento muy grande y la región asiática, liderada por China, obviamente, ha, digamos, crecido. Ese crecimiento tuvo las características de ser fuertemente emisor de CO2. ¿Por qué emisor de CO2 y por qué hoy China emite más que Estados Unidos? Digamos, aunque en la historia no es así, en la historia de la acumulación de gases de efecto invernadero tiene que ver con el desarrollo, digamos, de el norte rico, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. Se suma ahora Asia y empina la emisión de gases de efecto invernadero. Bien, podemos decir que en los últimos 20 años la emisión promedio anual se ha incrementado 78 veces, 78%, perdón, con respecto a lo que venía ocurriendo. En síntesis, ¿cuál va a ser el futuro? El PBI va a ser menos energointensivo. Ustedes piensen que todo lo que es Revolución 4.0 se basa en gran medida en transacciones a veces no físicas. Otras sí, por ejemplo, Mercado Libre o cualquiera de estas cosas tiene una plataforma y a su vez tiene una logística que es física y tiene las fábricas que producen los bienes y los venden. Y ciertos servicios como el streaming que ustedes ven también implica desplazamiento de personas, ¿no es cierto? Cuando alguien va a filmar, todas estas cámaras que están acá vienen en camiones, en automóviles, etcétera. Todo eso consume energía. El caso de China es muy interesante porque impulsó su propio crecimiento, digamos, al principio, muy fuertemente vinculado a las exportaciones al mundo, y a partir de 2014 el mundo empieza a cambiar, 2012 diría yo, empieza a cambiar, ¿no es cierto?, de lo que había sido un proceso de globalización en donde parecía que nadie lo paraba, digamos. A partir de 2012, 2014, las economías comienzan a cerrarse y hay un desacoplamiento. ¿Por qué miramos a China? Porque China y Asia en general es el mercado de mayor crecimiento futuro de energía, es decir, la mayor demanda incremental va a estar en Asia. ¿Por qué nos puede importar a nosotros esto? Bueno, primero para centrar los problemas, es decir, si somos un país muy emisor, tenemos que hacer muchos esfuerzos. Argentina es el 0,6% de las emisiones totales mundiales, es decir, que si mañana, digamos, dejáramos de hacer nada, nos quedamos todos durmiendo con las luces apagadas en nuestras casas, realmente no afectaríamos mucho al medio ambiente. Sin embargo, a nivel mundial esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el mundo entero va a necesitar esta transición hacia el gas natural. ¿Por qué? Porque Asia consume mucho carbón. Fíjense, la crisis actual de Ucrania, Rusia, de la guerra, digamos, hace que Alemania no se pueda bajar del gas.
Entonces los ucranianos se enojan, pero Alemania no se puede bajar del gas. Entonces, ¿qué hace? Consume más carbón. Para sancionar a los rusos consume más carbón, peor. Es decir, en vez de mejor, peor. A mediano plazo eso cambia porque se puede instalar energías renovables, ¿no? Entonces, el mundo está pasando por una desglobalización, de un largo periodo de crecimiento de la globalización, de la internacionalización del capital, de las finanzas, todo eso sigue, nada de eso ha parado. Lo que ha parado son que los países se tienen que arreglar más con lo suyo y de alguna manera las oportunidades de comercio, empezando por el COVID-19 en el año 2020, siguiendo ahora por la guerra, las transacciones internacionales están más complicadas. No solo hay escasez de divisas en Argentina, sino también hay problemas de con qué divisas, a través de qué medios, a través de qué aduanas, a través de qué mecanismos se intercambian, ¿no? Yo le voy a pasar rápidamente esto que, digamos, que siempre es una fanfarronada mía, que me encanta mostrar las cosas con datos duros, digamos, ¿no es cierto? Pero el hecho de que se desacelere la economía mundial o se corten las importaciones con China implica que tanto el G7, que son las 7 naciones más ricas del mundo, como Europa, como sobre todo el G20, digamos, se vean muy afectados. Casi un 80% de las variaciones del PBI a nivel de lo que es el grupo G20 depende de nuestros intercambios con China y viceversa. El crecimiento de China depende del intercambio con el resto del mundo. Es decir, esto es muy importante para entender el momento geopolítico y el momento tan particular para la Argentina y sus oportunidades también. Vamos a ver el tema de vamos a derribar algunos mitos. Hoy el mundo consume fósiles, es decir, hay países que están más avanzados en energías renovables, ¿no es cierto? Y ustedes lo van a ver, son las banditas en color celeste claro, ¿verdad?, de esta filmina. En donde ustedes no ven eso, lo que van a ver es energía hidráulica y energía nuclear muy desarrollada, sobre todo en los países del norte de Europa. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un 85% de fósiles, China anda por ese lugar y Europa menos, pero no tanto por las renovables como por la previa existencia de muy fuertes instalaciones en energía nuclear. Alemania se salió de esa historia y ahora se lo está replanteando, pero Suecia, Finlandia, etcétera, están todos con energía nuclear. Y en la matriz de generación eléctrica, porque la gente confunde la matriz primaria de energía, que es lo que nos brinda la naturaleza, justamente petróleo, gas, carbón, viento, sol, agua, con lo que es la matriz eléctrica. La matriz eléctrica es una parte, la energía eléctrica es una energía secundaria, se produce a partir de muchas fuentes: energía nuclear, energía hidroeléctrica, energía a partir de gas natural, energía a partir de carbón, energía a partir de fuel oil. Fíjense que hoy en el mundo 23% es gas natural, carbón 35%, energía nuclear 10, hidroeléctrica 16, renovables 12. Esta es una foto reciente, no es una foto anticuada, digamos, corresponde al año 2020-2021, y el incremento en las 2 últimas décadas ha sido, de todo lo que creció, el 38% ha sido renovables, es decir, que si fuera tan fácil cambiar la matriz energética rápida, lo hubieran hecho porque es un gran negocio, es decir, lleva tiempo. Y esto es importante frente a las presiones, digamos, hay como un corte entre lo que yo deseo y el tiempo que se necesita lograr en lo que yo deseo. Y en ese sentido, la cultura de las TICs ha acelerado lo instantáneo. Entonces, en la cabeza de los jóvenes, lo veo porque yo soy papá y abuelo, creen que todo es rápido, y la verdad que no es rápido, lleva tiempo, porque la materia lleva tiempo moverla, ¿no? Es decir, un clic de teléfono es una cosa, mover un camión de arena es otra, ¿no? Y se mueven muchos camiones de arena, se mueven camiones de cemento, camiones... Bueno. La otra cuestión importante es que hay una correlación casi perfecta entre lo que cada país tiene de parque automotor y lo que cada país consume de petróleo. No es cierto que todo el petróleo sea destinado al transporte, pero el grueso del uso del transporte, el grueso del uso del petróleo es transporte. Por lo tanto, el parque importa. Bueno, fíjense ustedes, aquí, y aquí viene la responsabilidad con respecto al ODS 12, que es consumo responsable. Es decir, fíjense, la Unión Europea, 23% del parque, Estados Unidos 21% del parque, 40 y pico % del parque, 10% de la población mundial.
Resto de los países 31%, Rusia 4%, Japón 6%, India 2%, China 13%. Pero China va creciendo a pasos agigantados. Por lo tanto, acá viene cuál es el tema vinculado a esto, el automóvil eléctrico. El automóvil eléctrico tiene sus problemas hoy por hoy. Si yo le preguntara así al azar a algún chico que están acá, ¿qué porcentaje del parque mundial creen que hoy se mueve con electricidad? ¿Alguien? Un número. 5. ¿Cuánto? 5%. Ojalá. Ojalá, no llega al 1 y pico %. Bien, fíjense ustedes, esta es una proyección de Bloomberg, ¿no es cierto?, que nos dice que a partir del año 2035 el grueso de los vehículos van a ser a baterías. Y arriba ven el sombrerito un poco más oscuro, van a ser a celdas de combustible e hidrógeno. Cada una de estas gráficas, yo se los hago hacer a mis estudiantes, o sea, la verdad puede tener miles de resultados según lo que uno suponga, pero en general los analistas financieros responden a las fábricas, es decir, responden al grupo de fabricantes, ¿sí? Lo que esto muestra es que habría que producir una cantidad muy grande de vehículos, el propio informe de Bloomberg lo dice, nos está hablando de que, actualmente hay cerca de 1.400 millones de vehículos y 7.600 millones de personas en este planeta. 1.400 millones de vehículos a combustión a motor, ¿está bien? Si uno, el ejercicio que les hice hacer a mis estudiantes es pónganle una tasa de muerte a los motores a combustión y díganme cuántas ventas tengo que tener para que no se me caiga o bien para que crezca o se mantenga constante la relación automóviles por habitante. Y pónganle un porcentaje de penetración eléctrica. Es muy interesante el ejercicio porque queda un remanente hasta el 2050 de vehículos a combustión que es casi imposible de reemplazar. Y esta gráfica de Bloomberg, como todas las gráficas suelen tener sus trampas, digamos, ¿no es cierto? Y yo me divierto cuando lo encuentro, casi es un hobby encontrarle cuál es la trampa del discurso, no alcanza esta cantidad de autos para reemplazar y para que siga existiendo la misma cantidad de vehículos por habitante. Bien, alguien dirá, mejor, en buena hora, ojalá que haya más trenes, ojalá que haya más buses, ojalá que inviertan en esos sectores y que haya organismos financieros que quieran hacerlo, pero en ausencia de eso y con la cultura individualista que existe, digamos, en el mundo occidental, que hoy implica también, perdonen, digamos, la diferencia, pero China está produciendo vehículos eléctricos y vehículos a motores de combustión e híbridos a una velocidad impresionante. Rusia también lo hace, o sea que no sé cuál sería el modelo a emular. Los automóviles van a seguir creciendo y van a ser posiblemente telecomandados, autoconducidos, a combustión, todo lo cual implica que la seguridad energética empieza a ser cada vez más importante. ¿Por qué? Porque en un mundo interconectado por Internet, sin electricidad, ya no es que separa la fábrica, separa el mundo. Entonces, el tema de la seguridad energética ha empezado a cobrar gran importancia. Bueno, ¿cómo estamos en el mapa de la transición energética? Tal como dijo la gente de la Fundación YPF, me encantó, estamos bien, realmente estamos bien, hasta el mapa que fabrican a veces los Estados Unidos, que siempre nos ponen un poquito mal, está bien. La segunda cuestión que la gente muchas veces no sabe, porque en la literatura hablan de combustibles fósiles como si fuera igual carbón y gas natural, es que las emisiones por unidad de consumo de gas natural es mucho más baja que la de carbón. Bueno, vamos a los precios. Esto es lo que viene pasando con los precios del petróleo. Esta es una larga historia en donde vemos que el ciclo que empezó muy tempranamente, posiblemente en el siglo XVIII, XIX, con el ascenso del petróleo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una época de muy barato precio, vinieron los shocks y vinieron dos rupturas, la más reciente es una actual. Y si nos preguntamos si la guerra de Rusia y Europa ha causado esta enorme explosión en los precios, uno diría sí y no. ¿Por qué? Porque durante todo el año 2021 los precios venían creciendo muy rápidamente porque el rebote post-pandemia hizo que todos volvieran a querer salir y a tomar aire y a desplazarse. Eso es un tema muy importante porque cuando algo frena, después el efecto rebote sucede. Lo saben los meditadores que quieren parar la mente, después la mente funciona a 20. Digamos. Bueno,
No voy a pararme sobre esto porque en las otras presentaciones ya lo hicieron, pero los ejes de la transición energética son más electricidad, más artefactos que consuman electricidad, porque vamos a ver esto, vamos a ver. El anclaje es muy importante, es decir, los equipos que la gente tiene son los que determinan qué tipo de fuente va a consumir. Si yo tengo una cocina, un calefón o un termotanque a gas, es a gas. Si es eléctrico, es eléctrico. Tengo que cambiarlo. Si tengo un auto móvil que es a gasoil o a nafta y quiero comprar uno eléctrico, tengo que poder pagar la brecha de la diferencia de precios. Y así en la industria, que es mucho más duro. ¿Por qué? Porque, digamos, en todo lo que es el capital acumulado, buena parte es capital urbano, son las mismas ciudades, hay miles de millones de toneladas de acero y de cemento, y esas dos industrias en particular son calor intensivas. ¿Qué quiere decir? No sirve la electricidad para producirlas. ¿Cuál es el vector que lo podría resolver? El hidrógeno. ¿Para qué año ponen el hidrógeno como potencial consumidor, potencial abastecedor de plantas tienen que seguir produciendo cemento y acero? Bueno, 2030, 2035, 2040, es decir, es el futuro. Cuando la Argentina apuesta al hidrógeno, apuesta al futuro, pero no es hoy. Entonces, todo lo que está importa. Y fíjense que en la historia, la madera, ¿no es cierto?, que hoy la volvemos a recuperar como algo, como la llamamos biomasa, porque podemos regular los ciclos de tala y quema. En realidad volvemos hacia atrás en los ciclos de evolución, en cierto modo, porque a la madera, digamos, la revolución industrial llevó un ascenso al carbón. El carbón todo el mundo sabía que era contaminante, así que cuando salió el petróleo era más limpio, más barato, más cómodo. Los petroleros durante mucho tiempo miraron el gas natural como un subproducto. De hecho, creo que Rusia era el único país que quemaba gas en las centrales térmicas y decían que eso era quemar un combustible noble, y otros decían es muy costoso sacarlo. Bien, el caso es que el gas natural después de los 80 surgió en el mundo muy fuerte, y de hecho en los escenarios cero emisiones al 2050, que quiere decir ser neutro en carbono, es decir, estar en una situación en la cual ya prácticamente lo que producimos lo hacemos a carbono cero, implica que el mercado de gas natural en el mundo crece. Bueno, estas son otras gráficas que muestran lo mismo, que el mercado de gas natural mundial crece por lo menos hasta el 2040, y aquí viene la cuestión, digamos, de la importancia del gas natural en la generación eléctrica. Es una historia desde 1985 hasta 2018 de cómo en cada región ha crecido la generación eléctrica en base a gas natural, y vemos que en todos ha alcanzado un cierto tope. Por ejemplo, en América Latina tenemos que considerar que países como Brasil tienen una cantidad de hidroelectricidad que hace que su matriz sea muy limpia. La de Colombia también tiene mucha agua, Perú tiene agua, la Argentina tiene, digamos, una matriz más gas natural, pero también, digamos, tenemos la cuenca Limay, Salto Grande, Yacyretá, etcétera. Pero no es así en Asia-Pacífico. En Asia-Pacífico esto no es así, no porque tengan abundancia de hidroeléctrica y de nuclear, sino porque queman carbón. Por lo tanto, ahí está una oportunidad muy interesante. Bien, ¿qué ha pasado? No pretendo que... voy a dejar la exposición para que la quieran, puede quedar para ustedes, para los chicos, como decían, repartirla, digamos. No pretendo que entiendan todas estas gráficas, son ordenadoras para mí. Pero lo interesante es que Europa va avanzando hacia las renovables y, por otra parte, quiere salirse de la dependencia de Rusia. Entonces la guerra ha generado algo muy interesante que ya se venía dando desde antes, y es que los mercados de gas sustitutos de Rusia para Europa van a ser con plantas de GNL. Esto lo está aprovechando Estados Unidos en forma muy fuerte. Fíjense en estas gráficas cómo va creciendo el mercado de gas natural y cómo hay una porción, digamos, que está tomando Estados Unidos, sobre todo desde los años 19, 20 y 21, no antes, para usar el gas del fracking, digamos, que ellos tienen, y exportarlo en forma de gas natural licuado. ¿Qué es el gas natural licuado? Es un gas enfriado a muy baja temperatura para reducir, digamos, el volumen y poder transportarlo en ausencia de gasoductos a distintos continentes. Bueno, acá se abre una ventana de oportunidades porque el plan de la Agencia Internacional de la Energía para que Europa pueda, digamos, salirse del gas ruso es un plan a mediano plazo, no es un plan inmediato. De hecho, hoy tiene que quemar carbón.
Cuando vamos a esto, una gran parte es ahorro de energía, eficiencia energética, y otra parte grande es renovable, pero otra necesita de gas natural. Y hay países que no pueden, digamos, ¿no? Algo muy interesante es situar la guerra en este mapa porque el mundo se está reconfigurando. ¿Qué significa esto? Ha habido épocas en el mundo de grandes cataclismos, pero las cosas no cambian de un día para otro, aún así, porque siempre queda algo del pasado, siempre viene una placa tectónica de lo nuevo y de lo porvenir. Es decir, es dinámico, pero se va acumulando sobre cosas viejas, como capas sedimentarias, como hace la Tierra. Bueno, esta es la ruta de la seda, la famosa ruta de la seda, en donde China invierte un montón de dinero para lograr unir Asia con el continente europeo. Y fíjense que justamente la zona de la guerra es una zona en donde pasan todas las infraestructuras de gas que van hacia Europa, pero también las que van hacia China. Por lo tanto, es el control del mundo lo que se está jugando en esta guerra, no cabe ninguna duda de eso, digámoslo ya. Cualquier analista lo dice en CNN o en cualquier lugar, pero lo interesante es que acá hay disrupciones tecnológicas, ¿no es cierto? Y hay una disputa de los dos lados, es decir, y Europa de alguna manera, que es el continente que lidera la transición energética, es decir, no nos olvidemos, el Pacto Verde Europeo es mucho más fuerte que la política de Estados Unidos, es mucho más fuerte que la política de cualquier otro país, es de donde nace. ¿Por qué esto? Porque los fabricantes, digamos, el grueso, ABB, Siemens, etcétera, están en Europa y están haciendo su recambio tecnológico con las renovables y por lo tanto, digamos, les interesa influenciar sobre las transiciones energéticas en las distintas partes del mundo. Y por su parte Estados Unidos también trata de hacerlo, pero también tiene su petróleo, o sea que nada va a ser tan rápido, ¿no? Puede ser que esta guerra termine por necesidad, digamos, y aún si no hubiera guerra, en que Rusia y China se integren más, no tanto por afinidad histórica o política o ideológica, aunque a veces lo dicen así, sino más que nada por necesidad, es decir, más allá de la guerra, el mercado de gas de Rusia estaba condenado a muerte en Europa por las renovables, y esto es algo muy interesante. Es decir, para tener un parque renovable cada vez más grande, el problema es quién va a pagar la diferencia también con las plantas térmicas. Australia lo está planteando, porque las plantas térmicas, si funcionan, pueden funcionar al 80% de la capacidad y tienen que funcionar el 40% para darle lugar a las renovables. Los inversores, ¿qué van a hacer con eso? O sea, van a pedir que sea más cara la electricidad. Así que vamos a un mundo de electricidad más cara necesariamente, y también de reconfiguración de los mercados de gas natural, en donde América Latina juega un papel, en primer lugar, de su propia integración, en segundo lugar, de posible abastecedor de los faltantes del mercado de gas natural, no exportándole a China, pero sí triangulando exportaciones de tal forma que ese mercado global de GNL, la Argentina pueda tener un papel si decide ir por ese camino. Y ese papel va a durar no menos de 20 años. Es decir, después de los 20 años posiblemente empiece a sobrar, nadie lo sabe, 20, 30, quién sabe. En las gráficas todo es más rápido. Bueno, voy a pasar rápido, digamos, lo que dicen los analistas es que el mercado de GNL va a crecer en el mundo, se va a duplicar, triplicar, va a crecer varias veces y ahí hay lugar para todos. Es decir, nadie tiene la oferta total. De haberla tenido, hoy estaría Europa muy contenta y no quemando carbón, digamos, ¿no? Así que toda esa capacidad hay que crearla. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, digamos, con Argentina? Bueno, tenemos muchas incertidumbres. ¿A qué velocidad va a ir la transición energética? ¿Cómo va a terminar el mapa mundial? Esta guerra, digamos, puede disparar para cualquier lado. Uno se puede imaginar el escenario 1, Estados Unidos fortalecido dominando todo el mundo. Escenario 2, digamos, Rusia debilitada, pero Europa muy fuerte y China, digamos, jugando su propio juego, etcétera. O sea, hay infinitos escenarios, nadie sabe. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que va a haber una demanda energética creciente porque Asia va a seguir creciendo, salvo un cataclismo terrible. Así que tenemos certezas. El papel del gas natural es una certeza, lo dicen todos los analistas, y también tenemos las dificultades a resolver en la Argentina. Y a eso me voy a referir muy rápidamente porque no quiero abusar
de la generosidad del tiempo, digamos. Pero bueno, la Argentina tiene una matriz que depende fuertemente del gas, en segundo lugar del petróleo, y ha hecho un gran esfuerzo por las renovables. Fíjense que, por ejemplo, en el año 2021, digamos casi un 16%, 13%, 14% ha sido, otras renovables han aportado, en el acumulado del 2022, perdón, casi 14% de la generación, ¿no? No es poco, pensando que en 2020 no había tanto, digamos. Entonces, dentro de la matriz eléctrica, la Argentina está avanzando, gracias a los esfuerzos de YPF y de otros inversores, está avanzando hacia... la discusión sobre la matriz energética, y esta se la rodea un querido compañero del IAPG, siempre es ¿para qué? Es decir, una matriz no se discute en abstracto, se discute para qué. Quiero ser exportador, quiero energía barata, quiero todas esas cosas al mismo tiempo. Bueno, una vez que el país define su función objetivo, la política energética se alinea con políticas para producir tanto gas natural como necesita, tanto petróleo como necesita, tanta energía nuclear como necesita, y los tiempos, porque alguien dice, ¿por qué no le apostamos más a la nuclear? Y bueno, porque una planta nuclear en menos de 8 años no se hace, fantástico. Podemos apostar, digamos, para el 2030, pero no para mañana. Entonces, el tiempo es muy importante, los procesos materiales son muy importantes. No hace falta ser materialista histórico, eso es otra cosa, eso es filosofía. La materialidad de la economía es algo que usted tiene que palpar y pensar que, por ejemplo, cuando la gente va a un supermercado o se desplaza en un colectivo, se desplaza en automóvil, está produciendo hechos económicos. Esa es la economía, esas son las transacciones, el mercado con sus precios, con sus cantidades, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en la Argentina con el petróleo? Bueno, por un lado nos estamos acercando a los recursos últimos de convencionales, no tanto así en gas natural, pero en ambos casos venimos declinando la producción de convencionales y la necesidad de los no convencionales, y aquí es donde entra Vaca Muerta, ¿no es cierto? Por ejemplo, del petróleo total producido ya más de un 20% forma parte de estos proyectos tan tempranos que me acuerdo que había una discusión enorme sobre el contrato de Chevron, Loma Campana, etcétera, etcétera, en el cual me tocó intervenir y discutir con algún premio Nobel de la Paz, diciéndole, esto no tiene nada de raro, es normal hacer la curva de aprendizaje con un contrato de esta naturaleza, y hoy Vaca Muerta está desarrollada al punto que está aportando prácticamente la mitad del gas natural que la Argentina necesita. ¿Por qué es importante eso? Porque a diferencia de lo que muchas veces los periódicos han dicho, que ya el problema de las importaciones de gas estaba resuelto, sobre todo eso se dijo entre 2017 y 2018, y la gente lo creía, las estadísticas del Enargas muestran que no. Estas son las importaciones de 2015 a la fecha, día a día. Estas son las importaciones. Exportamos un poquito, pero importamos un montón. Y ahora, en medio de la crisis energética, donde los precios dispararon, el no tener el gasoducto listo y el haber discutido entre los argentinos tanto tiempo si Vaca Muerta sí, Vaca Muerta no, si lo vamos a hacer para esto o para el otro, nos lleva en una posición de perdedores. Nuestras discusiones a veces son autodestructivas, y eso lo quiero dejar para la juventud. Las discusiones tienen que ser constructivas, tengo que llegar a una resolución de un problema fundado, no ideológico, fundado en datos duros, en estudio, en mucho trabajo. Bueno, este es el impacto, que no lo voy a explicar a través de qué, pero es la evolución del subsidio en pesos, porque justamente al no tener todo el gas natural para la generación eléctrica tenemos que importarlo, porque si no, no tendríamos electricidad, tendríamos cortes de electricidad. Aún en términos de dólares, esto también se ha mantenido constante en el tiempo, y si lo llevo en promedios año a año, tengo estas barras, que son estas barras del valor no pagado por el mercado. El valor que no paga el mercado, ¿no es cierto?, quiere decir las tarifas subsidiadas, lo paga el Estado, no es que no se paga. Si algo tiene un costo, todo se paga. Si no lo paga el mercado, lo paga el Estado. Si lo paga el Estado y tiene un equilibrio fiscal fantástico, es decir, toda la gente es buena y paga muchos impuestos, fenómeno. Pero si además tenemos discursos que no hay que pagar un solo impuesto porque el Estado es malo, ineficiente, corrupto, estamos en el horno, porque esto existe y esto el Estado lo va a pagar. Si lo paga con inflación, peor. Entonces la gente dice, ¿qué inflación? Y el gobierno no la puede parar. Bueno, pero están estos fenómenos estructurales, y yo quisiera que
lo comprendan, sabiendo que, digamos, hay un espacio para ajustar tarifas y eso no afecta precisamente a los más pobres, sino muchas veces a las clases medias y medias altas que pueden pagar más y deberían pagar más por la energía, porque vamos a un mundo de energía más cara. Bueno, por otra parte está el tema de lo que aporta la industria de hidrocarburos a las regalías, y esto es muy importante porque de no existir esta industria, ¿no? Y no es una defensa de la industria de los hidrocarburos, no pasa por ahí, pasa por una realidad, es otro anclaje. Muchas provincias y el sistema total tendría que cambiar la ley de coparticipación para cubrir la diferencia. La provincia cada cual gasta, según la ley de coparticipación, lo que pueden recaudar más lo que aportan las regalías al sistema de coparticipación y las regalías en sí mismo. Para las provincias petroleras es un montón del presupuesto público. Y la otra es el anclaje de la industria, las pymes, las cadenas de valor, el trabajo. Entonces, a medida que todo esto vaya evolucionando, es muy importante que se vayan generando en paralelo otras cadenas de valor, y en ese sentido, digamos que una empresa petrolera como YPF se haya planteado, como ha hecho Total, como ha hecho la BP, un cambio hacia diversificar su propia producción con energías renovables, es muy bueno. Y para ustedes es muy interesante saber que hay un enorme mercado de trabajo por delante, no solo en la analítica de datos, en la programación, sino en la fabricación de nuevos artefactos, ¿no? Luego su vinculación con los ODS. Los ODS son muy complejos, son 17. Por lo tanto, si yo quiero paliar el hambre y tengo un nivel de pobreza muy grande, bueno, ¿cuán compatible es eso con una energía que es muchísimo más cara? Bueno, son cuestiones que los gobiernos tendrán que dilucidar, es decir, y la ciudadanía tendrá que estar informada, porque si no es una catástrofe. Cuando la ciudadanía discute sin información no es tan saludable, digamos, ¿no? Bueno, y acá finalmente como conclusiones, en cualquier escenario la transición va a requerir de gas natural, los mercados de GNL van a crecer, China y toda Asia lo van a requerir y se puede triangular ese comercio. Hay mucha incertidumbre sobre cómo va a ser el comercio mundial en el futuro, digamos. La Argentina tiene la oportunidad de lograr esta inserción mundial, y uno de sus problemas de no estabilización del tipo de cambios es la eterna falta de divisas, muy poco durante la convertibilidad. Me acuerdo que venía la auditora del Fondo Monetario y eran 10.000 millones de dólares por año. Eso es lo que le sigue faltando a la Argentina para que 10.000 millones que ingresen y se queden, no 10.000 millones que se triangulen por algún lado, pasen por Uruguay y no entren nunca al Banco Central, ¿no? Es decir, cultura ciudadana de que si queremos tener una moneda fuerte en pesos, y no cultura del dólar, hay que hacer estable el peso. Para hacer estable el peso hay que tener exportaciones, y eso no es malo, no es la reprimarización de la economía, porque todo esto tiene muchísimas cadenas industriales de valor atrás, y ese es el mensaje que les quiero dejar. Es decir, hay nuevas cadenas de valor por venir, ¿no es cierto? Y hay otras que se van a ir destruyendo. Por ejemplo, en Europa, ante la prohibición de fabricar autos a combustión interna, están muy preocupados con qué van a pasar con los talleres mecánicos, por ejemplo, de motores a combustión, porque reparar un automóvil eléctrico no es lo mismo, es otra tecnología. Es como decía el ingeniero, esto es electrónica, esto no es una bobina, esto no es una cosa que gira. Yo también, cuando explico, digo cómo se genera con la hidráulica o con vapor o con la turbina de ciclo combinado, con una turbina común, hay una bobina que gira, produce un campo electromagnético. La energía solar es la única que no hace eso, digamos, porque hay una transformación química. Pero esto quiere decir que hay nuevas cosas y nuevas cadenas de valor y nuevos oficios que van a ser el reemplazo de todo esto. Pero no podemos descuidar en la transición que se destruya antes lo que ya tenemos anclado en el sistema, antes de que empiecen a crecer las nuevas actividades, porque esa es la debacle. Cuando hablan de equidad, lo hablan en Europa, muy preocupados, no solamente aquí. Para países como los nuestros, que son insignificantes en términos de aporte a las emisiones mundiales, esto es todavía muchísimo más importante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no tenemos que hacer nada? No, pero que ese no es nuestro problema central. Nuestro problema central es desarrollarnos y no discutir si ese desarrollo debe ser paradigmáticamente 100% las antípodas de lo que hoy es, porque esa discusión es paralizante. Y justamente lo que necesitamos es dinamizar hacia adelante de un modo sustentable. Bueno, muchísimas gracias y nada más.